La llegada de un nuevo año casi siempre nos llena de ánimo para hacer propósitos, establecer objetivos y alcanzar metas. Entre los objetivos que nos fijamos están los de procurar estar más tiempo con la familia, cuidar de nuestra salud, de nuestros seres queridos, preparar un viaje, planear la educación de los hijos, alcanzar ascensos en el trabajo, capacitarse y actualizarse en alguna área profesional, entre otros. Pero sin duda que una gran cantidad de estos propósitos tiene que ver con nuestra salud financiera. Y la pregunta es, ¿qué tanto hemos planeado para este 2022 nuestras finanzas personales? Por lo que los consejos y reflexiones de un experto son necesarias y por lo cual le agradezco como siempre al maestro Joan Lanzagorta converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches, Raimundo. Un placer estar aquí nuevamente en Cuentas Igualmente Claras. también para nosotros y desearte también un muy feliz 2022 para que todos tus propósitos justamente también se cumplan. Y bueno, iniciemos por estas reflexiones y consideraciones que debemos obviamente de sumar obviamente a esos objetivos y esas metas que quizás no alcanzaremos muchos de ellas sin es con salud financiera. No, definitivamente, Raimundo. Y una de las reflexiones que me gustaría hacer con nuestros escuchantes es el tema de que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras decisiones financieras. Mira, equivocarnos está bien, ¿no? Todos sabemos que el camino al éxito está pavimentado de fracasos, pero siempre y cuando aprendamos de nuestros errores, y nunca vamos a aprender de nuestros errores si no tomamos responsabilidad de nuestras decisiones financieras, ¿no? Y todos lo escuchamos todos los días, ¿no? Que los bancos cobran muchas comisiones, pero hay alternativas, ¿no? Hay alternativas y hay bancos que pueden ofrecer condiciones preferenciales a ciertos tipos de clientes que no cobran comisiones, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Es que el banco me presta y estoy súper endeudado, es culpa del banco. Pues no, no necesariamente. Nosotros fuimos los que aceptamos ese crédito. O el típico, ¿no? Es que perdí todo mi dinero porque el maldito de mi cuñado me recomendó una inversión que la verdad es que no jaló. Pero tampoco nosotros hicimos nuestra investigación y entendimos en qué es lo que estábamos invirtiendo. Entonces, tomar responsabilidad de nuestras decisiones financieras es muy importante de cara al 2022, ¿no? Otra de las cosas importantes es aprender a cambiar algunos de los modelos mentales que tenemos. No sabes la cantidad de personas que me dicen, no, es que yo tengo deudas porque no hay de otra. Gente que piensa que estar endeudado es completamente normal. Y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Y ya lo hemos explicado en otras ocasiones aquí en Cuentas Claras. Si uno está endeudado, uno está adquiriendo un compromiso con sus ingresos futuros. Entonces, parte del dinero que ganamos en el futuro ya no lo podemos gastar en otras cosas, ya no lo tenemos porque tiene que ser usado para pagar las deudas de lo que compramos antes, ¿no? La verdad es que tenemos que empezar a cambiar esos modelos mentales. No es normal estar endeudado y sí hay sí hay muchas otras cosas que podemos aprender. Por ejemplo, otra muy frecuente es, yo no puedo ahorrar porque no me alcanza. Yo he visto cómo gente muy humilde en el campo tiene, aunque sea un jarrito con moneditas para algún día lluvioso. La verdad es que a veces es una cuestión de voluntad y si no aprendemos a sacarnos esos pretextos, que al final eso termina siendo, nunca vamos a poder aprender a cambiar nuestra realidad financiera, ¿no? Otra de las cosas muy importantes de las cuales también me he dado cuenta es que muchas veces no tenemos claras cuáles son nuestras prioridades, es decir, qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros, ¿no? Y en ese tengo muchas historias, pero una de ellas es que alguna vez le pregunté a mi hermano, cuando estaba muy joven, oye, ¿y ya iniciaste tu ahorro para el retiro? Y me dijo, no, pues acuérdate que gano muy poco y no me alcanza, pero bien que le alcanzaba para irse de parranda, ¿no? Entonces, es tema de prioridades. Quizá él estaba al inicio de su vida laboral y rápidamente se dio cuenta de la importancia, pero hay mucha gente que no le alcanza para ahorrar para su retiro, pero curiosamente sí para comprarse la última pantalla plana en el Buen Fin, ¿no? Entonces, si no tenemos claras cuáles son realmente nuestras prioridades, cuando nos demos cuenta, pues a lo mejor va a ser demasiado tarde. Tú no sabes la cantidad de personas que de mediana edad me dicen, oye, es que me arrepiento de no haber pensado antes en mi retiro, ¿no? Porque el pensar ahorita, si lo hubiera pensado muchos años antes, sería mucho más fácil lograr esa meta, ¿no? Y el otro, tenemos que aprender a tomar control de nuestro dinero. Y la clave para ello no es, tú no sabes cuántas veces leí libros sobre presupuestos. Cuando estaba joven nunca podía hacer un presupuesto, como muchas personas que nos escuchan y nos ven están en esa situación, pero en realidad no es tan difícil.
Y la clave es que cada vez que recibimos un ingreso, es decir, que nos pagan la nómina, que nos pagan una comisión, en el momento en que recibimos un ingreso, tenemos que decir qué es lo que este dinero, necesito que este dinero haga por mí antes de que me vuelvan a pagar. Y repetir eso cada vez que tenemos un ingreso. La gran mayoría de los presupuestos fallan, Raimundo, porque las personas se ponen a planear el resto del mes con dinero que todavía no tienen y que a lo mejor les van a pagar, pero todavía no lo tienen en mano. O el resto del año hacen planes y planes y planes, pero a la hora de controlarlo, hacer planes no está mal, pero el secreto del control es asignar lo que tenemos ahorita. Y cuando volvamos a tener, asignarlo otra vez. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a priorizar. Y el priorizar es muy importante cuando se trata de nuestras finanzas personales. Sí, Joan, al término de este año tan difícil, 2021, bueno, las estadísticas todavía no se dan a conocer, pero al menos hay algunos números preliminares respecto a que hay personas que perdieron su trabajo y que les va a costar también mucho trabajo conseguir este empleo en el primer trimestre, particularmente de este 2022. Si tienen esa pequeña bolsita ahora de esa compensación que les dieron hacia final de año, ¿en qué les aconsejarías empezar a hacer con ese dinero? Sabiendo, como tú bien lo dices, que están cargando por ahí con deudas y que están cargando obviamente con compromisos no solamente de un mes, sino de todo el año quizás o más. Sí, mira, ahí es fundamental sabernos, como dices, administrar y hacer este ejercicio de qué es lo que necesito que el dinero que ahorita tengo haga por mí, ¿no? Y asignarlo a lo inmediato. Lo que yo les recomendaría es no olvidarse de las deudas y ahí sí depende mucho de la situación financiera de cada quien, pero los compromisos son los compromisos y hay que cumplirlos. Quitar todos los gastos no esenciales y con gastos no esenciales estoy incluyendo incluso suscripciones a servicios de streaming que la gente ve todos los días y que muchas personas ya consideran un gasto esencial. Quitar todo eso, no salir a restaurantes, tratar de apretarnos lo más posible en nuestra economía familiar, pero porque como bien dices, a veces conseguir trabajo y más en un entorno económico como el que estamos viviendo no es tan rápido o no es tan sencillo. Entonces tenemos que hacer lo que podamos por estirar lo más posible esa compensación y eso implica pues muchas veces sacrificar cosas a lo mejor por un corto plazo que después podemos retomar en nuestra vida si es que son importantes, pero sacrificar un poco esas cosas, ¿no? Y la otra cosa que es muy importante es aprender porque esta situación, sobre todo la gente que perdió el empleo, es mucho más fácil enfrentarla cuando uno ya tiene salud financiera. Cuando uno está endeudado y sobre todo muy endeudado, se vuelve una situación muy complicada. Entonces, en esos casos, mucho más apretarse el cinturón, pero también aprender de eso, empezar a tratar de tener, cuando tengamos nuevamente un ingreso, a manejar nuestras finanzas personales en orden para no caer en situaciones tan desesperadas nuevamente. Sí, Joan, entre fijar esas prioridades y apretarse el cinturón, definitivamente entonces no aconsejarías sacrificar, desde luego, los seguros del auto, de salud, etcétera. Mira, es que todo depende de la situación específica. En general, no, pero hay veces que no hay de otra. Sí. Cuando la gente está en esa situación, sí le recomendaría hablar con su agente de seguros para ver opciones, ¿no? Creo que a veces lo peor que puede hacer la gente es tomar decisiones precipitadas. Es simplemente sentarse y ver qué gastos van a enfrentar. A lo mejor el seguro quizá hay que pagarlo hasta el próximo semestre, no ahorita. Entonces, quizá no sea momento para tomar una decisión precipitada. Hay que ordenar un poquito nuestra mente, ordenar un poquito nuestras prioridades. Y sí, si nos enfrentamos en una situación así, en general no recomendaría cancelar seguros, sin embargo hay veces que no hay de otra, ¿no? Y si no hay de otra, pues también, si uno está en una situación de querer cancelar el seguro de coche porque no lo puede pagar, pues a lo mejor sería importante quizá incluso vender el coche, tener un poquito de liquidez para poder pagar algunas deudas, sí. Y no tener el riesgo que cubre el seguro de coche además, y empezar de nuevo. No pasa nada a veces, la naturaleza humana no nos hace ser así, pero no pasa nada en ciertas situaciones retroceder tantito para volver a empezar después. Claro. Joan, finalmente hay gastos que muchas familias acostumbran a hacer a principio de año, como es hacer el pago anual de su predio, de su agua, y piensan que es la misma cuota del año pasado. ¿Qué hacer si es más alta? Pues en general siempre va a ser más alta. En general hay ajustes inflacionarios, todo depende del municipio o de la alcaldía en la cual uno viva, pero por lo general hay ajustes a la alza en todas las cuotas gubernamentales.
muchas veces es arriba de la inflación, quizá ligeramente arriba de la inflación. Yo lo que aconsejaría es aprovechar los descuentos, porque así como hay alzas, también si uno paga el predio, por ejemplo, anual, a principios del año, en enero, por ejemplo, suele haber un descuento mayor, ¿no? Entonces, pues si uno ya lo tiene contemplado, pues aprovechar esos descuentos nunca está de más para contrarrestar esos aumentos que seguramente habrá en esas cuotas. Muy bien. Bueno, pues seguramente durante el año muchos de quienes te escuchan requerirán un seguimiento sobre estas reflexiones y consejos justamente para mantener esa salud financiera y alcanzar todas esas metas y objetivos durante el año. Y aquí con, obviamente, tu ayuda vamos a molestarte para que nos auxilies en cómo darle seguimiento y hacer esos ajustes en el camino. Muchísimas gracias, mi querido Joan, y un fuerte abrazo desde Cuentas Claras. Igualmente, siempre un placer, Raimundo, y muchas felicidades. Feliz año para Gracias. todos. Gracias, muy buenas noches. Bueno, mire, pues ya ve, usted debe de considerar los consejos de un experto y seguramente el año 2022 le va a deparar grandes satisfacciones para alcanzar sus objetivos y sus metas. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.